tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este culto. Le damos la gloria a nuestro Señor por habernos permitido llegar hasta aquí. Que sea para su honra y para su gloria todo lo que hablemos, que sea su palabra y que su palabra nos cambie. Que no salgamos hoy como llegamos, que salgamos nutridos de su palabra y que ella nos lleve a donde su propósito se tenga. La palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta palabra es que descansamos. Hoy estamos atribulados por lo que está pasando, pues alcemos los ojos a nuestro Dios y clamemos en el nombre de nuestro bendito Salvador para que nos conforte, nos consuele y nos lleve a su seno. Sean ustedes bienvenidos. Cantemos al Señor, al Dios de Abraham, loor. Himno número 77. Oremos a nuestro Señor. Señor y Padre nuestro, gracias, oh Padre Celestial, porque
siempre nos procuras, Señor. Nosotros, como cada uno de tus hijos, Señor, y cada uno de tus siervos, Señor, que nos apartamos de ti, Padre Celestial, pero vienes, Señor, dejando a todos los demás por tus ovejas perdidas, Señor. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, Señor, a pesar de nuestros actos, Señor, a pesar de que incumplimos, Señor, en tu palabra, pero en ti descansamos, Señor, en tu palabra descansamos, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por traernos hasta aquí, Señor. Y en este día te ofrendamos nuestra vida, Señor, te ofrendamos nuestros cantos, Señor, te ofrendamos cada palabra que sale de nuestra boca, que sea tu palabra, Señor, que nos reconforte, Señor, que nos nutra, Señor, y nos levante a todos aquellos que estamos caídos y aquellos que han confiado en ti, Señor. Alaben y glorifiquen tu santo nombre en el lugar donde ellos estén. En Cristo Jesús es que oramos. Amén y amén. Lectura de la palabra, Salmo número 1. Vamos a repetir el versículo número 6. La palabra de Dios dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Cantemos al Señor. Cantaré a Jesús de mi alma el Rey. Himno 220. Jesús de mi alma, Rey, al Rey de gloria, ensalzaré, trajo al mundo paz y al mortal buena voluntad. Alegres nuevas doquiera proclamar. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres, por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de ver. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma, Rey. En la cruz del Calvario por mí sufrió. Así la amarga copa bebió, y al expirar en tinieblas quedó el lugar. Mas vencedor el Señor resucitó. Yo soy
feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres, por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma Rey. Ascendió a los cielos mi buen Señor, por mí intercede con tierno amor, pronto volverá con sus santos para reinar. Dicha indecible será con él morar. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres, por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma Rey. Tiempo de preguntas bíblicas. Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las preguntas bíblicas. Aquí debemos de encontrar la palabra escondida. Pregunta número 1. ¿Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas? Pregunta número 2. Bueno es Jehová a los que en él esperan. el alma y que le busca. Pregunta número 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pregunta número 4. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellas es el amor. Continuamos con las 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Continuamos con las preguntas en temas generales. Pregunta número 1. ¿Quién escribió la epístola de Pablo a los romanos? Pablo. Pregunta número 2. ¿Cuántas veces naufragó el apóstol Pablo? 3 veces. Pregunta número 3. ¿Quién se llamó a sí misma la sierva del Señor? María. Bien, continuamos con la 4. ¿Quién escogió el primer rey de Israel? Samuel. Bien. Pregunta número 5. ¿Cuántos años vivió Jacob en Egipto? 17 años. Pregunta número 6. ¿A qué rey le añadió Dios 15 años más de vida? Ezequías. Pregunta número 7. ¿Cuántas ventanas tenía el arca de Noé? Una ventana. Pregunta número 8.
días estuvo sepultado Lázaro? 4 días. Bien. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaban las nueras de Noemí? Orfa y Ruth. Bien. Por último, seguimos con la 10. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. Es todo, hermanos. Sigamos estudiando en la palabra de Dios. Dios los bendiga. Oremos, tiempo de oración, de gratitud por la misericordia de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre nuestro, gracias, oh Padre Celestial, por ser tan bueno, Señor. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, por el alimento, Señor, por el aire, Señor, por todo y cada una de las cosas que disfrutamos, oh Padre Celestial, porque sabemos que de ti viene, Señor. Gracias, Señor, porque no tomas en cuenta nuestras iniquidades, Señor. Porque todo aquello, Señor, que te ofende, Señor, tú nos contestas con amor, como Padre amoroso que eres, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque pecamos de continuo, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. Que nos llenes de tu palabra, Señor. Que nos guíes en tus caminos, Señor. Que todo y cada una de las cosas que escuchemos hoy transformen nuestra vida, Señor. Que hoy sea el día en que te reconozcamos plenamente, Señor. Que arraigados y cimentados, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, podamos decir todos al unísono: Abba, Padre. Gracias, oh Padre Celestial, por permitirnos acercarnos al trono de la gracia. Por los méritos, Señor, solo por los méritos de nuestro amado Salvador, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Lectura bíblica, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nuevamente repetimos: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Tiempo de predicación, tiempo de escuchar la palabra en la voz de nuestro pastor, caminando en Cristo. Dios les bendiga. Gloria a nuestro Dios. Él es bueno en gran manera. Y hoy nos toca meditar en Colosenses su capítulo 2, versículo 6 y 7. Como bien nos comentaba nuestro hermano Arturo, el tema es caminando en Cristo. Caminando en Cristo. Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Voy a leer desde el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Escuchemos muy bien cómo termina el versículo 5. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una de las cosas muy importantes que tenemos que identificar aquí para meditar en este tema es: caminar en Cristo es muy diferente que Cristo camina con nosotros. Cuando nosotros meditamos que Cristo camina con nosotros, nos sentimos muy cómodos, muy seguros, muy confortables. Cuando decimos, es que Cristo está conmigo, es que Cristo me acompaña, es que Cristo está a mi lado, nos sentimos protegidos. Nos sentimos que Él cuida de nosotros, que Él provee lo que nosotros necesitamos. Nos provee de sustento, de cobijo, de salud, de protección. Tenemos ese gozo tan grande de poder decir, Cristo está conmigo. Eso significa cuando nosotros decimos que Cristo camina con nosotros. Pero cuando meditamos en lo que hoy Pablo le ha dicho a la iglesia de Colosas, que debes de andar en Él, que usted y yo debemos de caminar en Cristo, esto es muy diferente. De la otra manera nos sentimos muy cómodos y muy a gustos, pero de esta manera es totalmente no lo opuesto, sino que demanda más la forma de vida tuya y la forma de vida mía de cómo debo de andar ahora en Cristo. Para que este mundo pueda ver quién es Cristo, y lo tiene que conocer a través de la iglesia, y que tú y yo somos la iglesia, para que podamos brillar en este mundo y poder ser la luz de Cristo, debemos de andar en Cristo. Muy diferente que Cristo camina con nosotros. Ahora nosotros andamos en Él. Así lo dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y cuando andamos en Él, tenemos que meditar, tenemos que ver, tenemos que pensar sus pasos, su vida, lo que Él es, lo que Él hace, poner atención a su enseñanza, a lo que Él nos ha hablado. Tenemos que ver que nuestra vida se asemeje al modelo, al ejemplo, a la enseñanza de Cristo Jesús. Andar en Cristo, caminar en Cristo. 4 cosas muy importantes que resalta en este caminar. 1, fidelidad. 2, obediencia. 3, humildad. Y 4, santidad. Nuevamente vuelvo a mencionarlos. Fidelidad, obediencia, humildad y santidad. Si usted se da cuenta, y si nos damos cuenta, ciertamente hay una diferencia en que Cristo camina con nosotros a que nosotros andemos en Cristo. Hay una total diferencia. Y estos 2 aspectos son sumamente importantes en nuestras vidas. El único problema es de que al ser humano le gusta siempre pedir, reclamar, exigir y siempre estar diciendo, Señor Jesús, si tú dijiste que ibas a estar conmigo y que nunca me iba a faltar nada y que siempre me ibas a prosperar y que me ibas a sustentar, Señor, mira, aquí estoy, ayúdame. Eso es muy bonito, el reclamar y el pedir como un hijo cuando está pequeño y aún cuando está grande, le pide a sus padres y les exige, tú eres mi padre, yo no decidí nacer y si tú me tienes en este mundo, entonces tú tienes que mantenerme. Y muchas personas que se dicen ser creyentes en Jesucristo, que se dicen formar parte de la iglesia de Cristo,
llevan una vida de esta manera, de exigir, de reclamar y de demandar. Porque escuchamos la Escritura y la Escritura nos dice que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas personas aquí dicen: Señor, si tú dijiste, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, multiplica, Señor, ayúdame. Pero, ¿qué hay del otro? El Señor me dice: tú eres mi hijo. Y el Señor le está diciendo a usted: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero no solamente estás en la posición de exigir, ni tampoco estás en la posición solamente de quejarte, ni tampoco estás solamente en la posición de reclamar, sino que también estás en la posición de hacer mi voluntad, de que camines en mí, de que te asemejes a mí. Y es allí donde para muchas personas ya no quieren hacerlo. Nos gusta la otra forma, pero no nos gusta esto. No nos gusta la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, la humildad en Dios y la santidad en Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que la iglesia había recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, la iglesia ahora debe de aprender a caminar con Cristo y en Cristo. La iglesia ahora, con esa convicción, con esa pasión, con esa vida ahora que ha puesto sus ojos en Cristo, la iglesia, ellos pueden hacer una gran diferencia. ¿Cómo? A través de 4 aspectos. Y viene aquí, ¿cómo podemos caminar en Cristo? ¿Cómo podemos caminar en Cristo? La Escritura nos dice, primero, recibiendo al Señor. Para que podamos nosotros caminar en Cristo debemos de tener una convicción, debemos de estar seguros, debemos de estar plenos en lo que estamos haciendo y en quién estamos creyendo. Y cuando determinamos ello, recibimos con fe, recibimos con gratitud, recibimos con alegría lo que es nuestro Dios y lo que Él ha hecho y se ha dado por nosotros. Lo recibimos. Para que caminemos entonces en Cristo, tenemos que primero recibir a Cristo. 2, tenemos que ser confirmados en la fe. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. La fe es sumamente importante en la vida de todo creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe y esta fe es un don de Dios. Esta fe la tienen todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús, que han dicho: mi vida, Padre, te pertenece. Mi vida, Señor, abre su mente y su corazón para creer firmemente que tú eres Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Todo creyente no puede decir que no tiene fe. Si no tiene fe, entonces no es creyente. Y si tienes fe, es porque el Señor te ha dado ese don y ese regalo para que tus ojos ahora puedan ver a tu Creador, pero también a tu Salvador. No solamente hemos recibido al Señor Jesucristo, no solamente somos confirmados en la fe, sino que también el versículo 7 dice: así como habéis sido enseñados. Hemos sido enseñados en la palabra, en el Evangelio. Esta palabra ha venido para hablarnos fuertemente y mostrarnos la obra de Cristo Jesús. La palabra de nuestro Dios nos muestra la verdad y esta verdad nos lleva a una vida transformada, a una vida de descansar ahora en aquel que es el dador de la vida. Nos lleva a una vida diferente, nos lleva a una comprensión por medio de su palabra, por medio de la enseñanza
que hemos recibido y que todo lo que hemos recibido ha sido por gracia. Todo por gracia. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 2. Y es aquí pues donde, hermanos y hermanas, para que usted pueda caminar en Cristo, necesitamos esto, necesitamos recibir al Señor Jesucristo. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Señor manda esa fe en la cual nos lleva a una comunión con Él por medio de su palabra, la cual somos enseñados por medio del Evangelio. Y posteriormente dice el versículo 7, abundando en acciones de gracias. Cuando hemos creído en Jesús, cuando el Señor nos da esa fe maravillosa, una fe salvadora, una fe de comprender lo que el mundo no puede comprender ni puede entender, una fe tan grande que va más allá de lo que es, lo que nuestros ojos ven, y que la fe nos dice hay más allá, nos lleva a una vida donde su palabra nos va edificando, su palabra nos va enseñando, el Evangelio se va mostrando poderosamente en nosotros, y eso hace entender que todo lo que somos se lo debemos a nuestro Dios. Y esto, dice el apóstol, abunda en acciones de gracias. Y abundar significa desbordarnos en dar siempre gracias a Dios. Tu vida, cada momento, tu vida todos los días, tu vida a cada instante debe de desbordarse por ver las maravillas de Dios, de lo que Él está haciendo, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hace. Tienes que desbordarte, decirle al Señor gracias, porque yo estoy presente en tu corazón. Y Padre, tú cuidas de mí siempre. Gracias, bendito Dios, gracias. Siempre tienes que desbordarte en agradecerle a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Esto es pues el caminar en Cristo. Para que nosotros podamos caminar en Cristo, necesitamos estos 4 aspectos. Y cuando vivamos en estos 4 aspectos, van a ver otros resultados de caminar en Cristo. Romanos, su capítulo 10, versículo 8 al 13, dice de esta manera: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Queremos caminar en Cristo? Sí, queremos caminar en Cristo. Muchos dirán: no, yo quiero que Cristo camine conmigo, porque lo único que estoy buscando es un interés conforme a mis necesidades, que cuando yo esté pasando por luchas o por problemas, yo solamente le diga a Cristo: Cristo, dijiste que me ibas a ayudar, ayúdame. Pero caminar en Cristo nos lleva a una vida de transformación, donde no somos ya nosotros, sino que ahora es Cristo en nosotros, y estamos viviendo en esa fidelidad, en esa obediencia, en esa humildad y en esa santidad.
Muchos podrán decir: yo quiero, Señor, caminar en Cristo. Y si usted es una de esas personas, es porque hoy el Señor está hablando a tu corazón y está hablando a mi corazón por medio de su santa palabra, donde nos está haciendo entender que no somos nosotros los que hemos tomado esta iniciativa, sino que es el Señor en su pura gracia quien nos ha llamado y nos ha dado su bendita palabra, para que en esta fe que proviene de Él, ahora podamos confesar que Jesucristo es nuestro Señor, para gloria de Dios Padre, y que nuestra vida ahora se encuentra en una comunión, en una relación y en una convicción de que Cristo es verdad, que Cristo es real, y que cada día yo quiero caminar en Él. Cada día yo quiero caminar en Él. Si nosotros caminamos en Él, dos cosas van a acontecer cada día en tu vida. Dos cosas nos dice el apóstol Pablo, y lo dice en el versículo 7. Si nosotros caminamos en Cristo, y caminamos en Cristo, es porque el Señor nos ha llamado, nos ha dado su bendita palabra, nos ha dado su fe, nos ha llenado de acciones de gracias ante Él por todo lo que Él ha hecho, y hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Cuando empezamos a caminar en Cristo, dos cosas vas a empezar a vivir. La primera, dice el versículo 7, arraigados. ¿Y qué significa arraigados? Empezarás a echar raíz en el árbol correcto. Tu vida empezará a estar firme. Tu vida empezará a crecer más y más, porque tu vida, tu mente, tus emociones, tu corazón, tu conocimiento, todo tu ser echará raíz en el verdadero árbol que es Cristo Jesús. Y es en ese momento donde tu vida será totalmente diferente a la vida de los demás. No con esto estoy diciéndote que tú tienes que compararte con los demás, de ninguna manera, porque si tú haces eso, no estás poniendo tu vista en Cristo y no estás echando raíz en el verdadero árbol. Nunca debes de compararte con los demás. Tienes que compararte con Cristo. Y si estás haciendo lo correcto conforme a Cristo, glorifica al Señor. Y si no estás haciendo lo correcto, pidámosle perdón al Señor y digámosle: Señor, ayúdame a que yo pueda echar raíz en ti. Una de las cosas muy tristes es de que muchas personas, aun aquellos que han creído en Cristo, o que pretenden o que han dicho que creen en Cristo, lo único que ellos están echando raíz no es en Cristo, sino que es en este mundo, en esta tierra, en las personas. Hay muchas personas que confían en las personas y no confían en Cristo. Hay muchas personas que están confiando en lo que está aconteciendo a través de todo a nivel mundial, pero no están confiando en Cristo. Hay muchas personas que están echando raíz en esta tierra, pero no están echando su raíz, su vida en Cristo. Y miren lo que dice Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Si hay personas, y ahorita tú, al escuchar este mensaje y al escuchar la palabra de Dios, tú sigues confiando en las personas, tú sigues esperando en las personas, tú sigues echando raíz en las personas, traerá consecuencias fatales para tu vida, porque tu visión será corta, tu tiempo en esta tierra es limitada, y la frustración de que te queden mal es un 100%. Pero vean lo que dice el versículo 7.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué bendición tan grande es cuando tu vida, tu ser, todo esté confiado plenamente en Cristo Jesús. Cuando vivas en Cristo Jesús, cuando sabes que la respuesta total y perfecta, que el único que es eterno es Cristo Jesús, y lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él ha revelado es verdad para nuestras vidas. Cuando nosotros andamos en su luz, cuando andamos en su palabra, grandes cosas acontecen en nuestra vida, en nuestro hogar, grandes cosas. No eches raíces en cosas perecederas. Pon tu vida y echa tu raíz, tu vida, tu ser, tu confianza en Cristo Jesús. Para eso necesitamos primero caminar en Cristo. Y cuando caminamos en Cristo es porque ya hay un resultado de lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Y empezamos a echar raíces con esa convicción, con esa bendición. Y no solamente es arraigados, sino también dice sobreedificados. Sobreedificados. Y sobreedificados es construir sobre otra edificación. Sobreedificar es poner un edificio en algo que ya está. Y para que tú pongas un edificio en algo que ya está, para que tú pongas tu casa, tu vida en algo que ya está firme y seguro, tienes que destruir lo que has hecho anteriormente y volver a edificar. Pero ahora tenemos que edificar en el lugar adecuado. ¿Qué es lo que tenemos que deshacer? Lo que no ha sido bueno, ¿cierto? Es nuestras vidas, nuestras maldades, nuestro pecado, nuestros pensamientos, lo que nosotros pretendíamos que estaba en lo correcto, nuestras acciones, nuestras emociones, todo aquello que pensábamos que estaba bien, debemos deshacernos de ello y volver a edificar. Y cuando volvemos a edificar es porque el Señor está trabajando en nosotros. No estás edificando tú solo. El Señor te está trayendo a Él para que tú empieces ahora a edificar tu vida en Él. Escuchemos lo que dice Lucas, su capítulo 6, versículo 47. Y dice de esta manera: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Para que nosotros sobreedifiquemos, tenemos que edificar en la roca que es Cristo Jesús. Tu vida tiene que empezar de nuevo. Tienes que empezar a construir tu casa. Tienes que empezar a construir tu vida. Tienes que empezar a construir tus pensamientos y tus emociones, tus acciones en la roca, en Cristo Jesús. Tenemos que empezar de nuevo. Si tú ya has hecho eso, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y tu vida continúa en esa construcción, continúa en ese desarrollo, continúa en esa vida, porque tú te estás fincando en Cristo Jesús. Y si no has empezado, empieza primero a destruir todo lo malo que hay en tu vida y que tú sabes qué es lo que tienes que quitar de ti. Tú sabes lo que tienes que hacer a un lado. Empieza a hacerlo. Hoy es el momento. Empecemos a echar nuestras raíces en el verdadero árbol. Pero para eso, recuerden,
Digámosle al Señor: Padre, que tu palabra cada día me hable. Llámame, Señor. Dame esa fe que yo necesito, Padre. Y hazme ser un hombre que siempre te dé gracias en todo momento y en todas circunstancias. Cuando el Señor te está llamando y te ha llamado y su palabra está en ti, su palabra del Señor te está hablando constantemente y tú te conviertes en un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre de acción de gracias cada momento en todo, empezarás a echar raíces, verdaderas raíces en el árbol correcto y empezarás a edificar tu casa, tu vida en la verdadera roca que es Cristo Jesús. Y ahora no solamente Cristo caminará contigo, sino que tú andarás en Cristo. Y podremos vivir en estos 4 aspectos que mencionamos y que Cristo mismo nos ha mostrado: santidad, fidelidad, obediencia, humildad. Necesitamos estas 4 cosas. Digámosle hoy al Señor: Señor, enséñame a caminar en ti. Yo quiero vivir en estos aspectos en mi vida, aspectos donde tú me has enseñado, y que eso es la bendición más grande que yo pueda tener. Cantemos al Señor: oh Cristo, anhelo agradarte. Himno 508.
Caminemos en Cristo. Y cada vez que nosotros caminemos en Él, nuestra raíz cada día crecerá más. Nos edificaremos más seguros en Él. Y vendrán luchas, vientos, problemas. Y es probable que veamos cómo esta sociedad y este mundo está cayéndose a pedazos. Pero nosotros estamos muy firmes porque estamos caminando en Cristo, viviendo en santidad, fidelidad, obediencia y humildad. Dios sea pues con nosotros y Dios siempre se glorifique en medio de su iglesia. Vamos a despedirnos, no sin antes decirles que Dios mediante nos vemos ya este primer domingo de febrero, aquí en este hermoso recinto, en ese lugar que Dios nos ha permitido tener. Les esperamos. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana todos aquellos que puedan estar con nosotros de la misma manera, de una forma ordenada y también con los protocolos de salud, vamos a abrir este hermoso lugar. Les esperamos a las 10 de la mañana. Recuerden que solamente contamos con 45 minutos a una hora. Así pues, estaremos iniciando a tiempo, a las 10 de la mañana. Bueno, cuídense mucho, sigamos orando los unos por los otros y que en esta semana tú veas cómo Cristo camina contigo. Tú veas cómo el Señor cumple sus promesas en nosotros. Pero que también en esta semana tú puedas decirle al Señor: mi vida, Señor, camina en Cristo Jesús. Viviendo, bendito Padre, en esta santidad, en esta fidelidad, en esta obediencia y en esta humildad para contigo. Que nuestra vida refleje lo que es Cristo Jesús. Que tu vida refleje la luz de Cristo. Vamos a despedirnos. Oremos al Señor. Padre, gracias, 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 Señor. Muchas gracias por lo que has hecho en nosotros, por la bendición tan grande que hemos recibido al ser llamados tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tu amor tan grande y gracias por darnos esta fe para poder creer en ti y para poder vivir en ti. Señor, que tu iglesia, Señor, se goce en caminar contigo y andar en ti. Que nuestra vida, Señor, siga siendo transformada cada momento. Que nuestra vida, Señor, podamos ver cada día cómo nos estás haciendo a la imagen tuya. Señor, toma, Señor, nuestras vidas. Tómanos, Señor. Moldéanos, transfórmanos, Padre. Haznos a tu imagen y glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Que este mundo, Señor, vea la luz de Cristo a través de tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos tristes, con nuestros hermanos que lloran, con nuestros hermanos enfermos y con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor guarde tu vida en esta semana y que en esta semana tú te goces al caminar con Cristo y andar en Él. Nos vemos
Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.